bienvenidos a la conferencia del programa Anticoagulados. Hoy vamos a hablar sobre la terapia puente en el paciente anticoagulado con warfarina. Mi nombre es Ana Cristina Alzate, soy la enfermera del programa Anticoagulados de la Clínica CardioVir. Bueno, vamos a iniciar hablando qué es la terapia puente. La terapia puente es un procedimiento que se realiza en los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico o percutáneo. Percutáneo quiere decir que rompe la piel y que venía recibiendo anticoagulación con warfarina. Todos estos pacientes son candidatos a terapia puente con enoxaparina. En este caso se hace un cambio de la anticoagulación oral, que es la warfarina en tabletas, por la enoxaparina, que es un anticoagulante inyectable. La última dosis de enoxaparina siempre es administrada 24 horas antes del procedimiento que se le va a realizar al paciente. La enoxaparina es una inyección que viene en varias presentaciones. Sus miligramos varían desde 20 hasta 80 miligramos, pero cada paciente debe recibir la dosis indicada por su médico, de acuerdo al peso del paciente. Ahora vamos a hablar entonces qué es la enoxaparina, para qué sirve, qué precauciones debe tener y cómo se administra. Bueno, iniciaremos con la enoxaparina. Este es un medicamento anticoagulante indicado para evitar la formación de trombos o coágulos de la sangre. Actúa por diferente camino de la warfarina, evitando la formación de coágulos. Entonces podemos decir que es un anticoagulante como la warfarina, pero su mecanismo de acción es por otra vía, diferente al del medicamento en tabletas. Su administración es cada 12 horas, mientras que con la warfarina es una tableta al día, una sola toma al día. ¿Cuándo se hace esta terapia puente? Cuando se quiere prevenir trombos o coágulos en un paciente de alto riesgo hacia la trombosis. ¿Quiénes son? Los pacientes que tienen una válvula mecánica, ya sea mitral o aórtica, los pacientes que tienen una arritmia cardíaca con un alto riesgo de trombosis, los pacientes que tienen una falla cardíaca en estados avanzados, los pacientes que han sufrido tromboembolismo pulmonar o trombosis venosas a repetición, y los pacientes pues que tengan mucho riesgo trombótico, que el médico considere que no se le debe suspender la warfarina. ¿Por qué se usa esta inyección? Porque su tiempo de vida media, o sea, su acción en el organismo dura 12 horas, mientras que con la warfarina el efecto se prolonga hasta por 72 horas. Entonces, si van a hacer un procedimiento invasivo, por ejemplo, una colonoscopia, una biopsia o una cirugía mayor, la warfarina hay que suspenderla siquiera mínimo 3 días antes. Lo ideal es que sean 5 días antes del procedimiento para evitar complicaciones hemorrágicas. La enoxaparina, es un medicamento de mucho cuidado, así como la warfarina. Entonces, siempre se debe aplicar con orden médica. No se debe administrar si es alérgico, si padece hemorragias activas o si recientemente ha sido operado pues, con una cirugía mayor, con alto riesgo de hemorragias. Bueno, ¿cómo se hace una terapia puente? La terapia puente incluye entonces en esta casilla, en esta fila en la parte superior, vamos a hablar cuándo suspender la warfarina, y en la parte inferior vamos a hablar cuándo iniciar la enoxaparina o Clexane, que es el nombre genérico. Bueno, entonces la enoxaparina se inicia a las 24 horas de haber suspendido la warfarina. ¿Qué quiere decir esto? Entonces un paciente, supongamos que le van a realizar el procedimiento el día 6. Entonces, 5 días antes del procedimiento se suspende la administración de warfarina, que es vía oral, ¿cierto? Entonces, el día 5, el día 4, el día 3, el día 2 y el día 1, el paciente no toma warfarina, es decir, 5 días previos al procedimiento, nada de warfarina. Ahora, vamos a aplicar la inyección de enoxaparina a las 24 horas de haber suspendido la warfarina. Entonces,
Supongamos que el paciente dejó de tomar la warfarina el día lunes. Al martes se inicia con las inyecciones de enoxaparina y esta se administra cada 12 horas porque su efecto solo dura este tiempo. Entonces, al día martes se aplicaría enoxaparina en la mañana y en la noche. Al día miércoles igual, en la mañana una jeringa, en la noche otra jeringa. Al día siguiente, jueves, otra vez enoxaparina mañana y noche. Al día cuarto, enoxaparina en la mañana y en la noche. Y al día quinto no se aplica la enoxaparina. ¿Por qué? Porque debemos suspenderla 24 horas antes del procedimiento para evitar complicaciones hemorrágicas. El día del procedimiento, este paciente no toma ni warfarina ni se aplica las inyecciones de enoxaparina para evitar el riesgo de sangrado. Y al día siguiente, supongamos que el procedimiento fue un sábado, al día siguiente, al domingo, iniciaría con estas dos, con la warfarina y con la enoxaparina. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué los dos anticoagulantes simultáneamente? Porque recordemos que la warfarina tiene su efecto máximo a las 72 horas. Entonces, un paciente con un solo día de tomar warfarina no vamos a lograr un INR de 2. Entonces, se demora más o menos 3 días para lograr niveles. Por eso es importante hacer control al cuarto día. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, al día siguiente del procedimiento iniciamos con warfarina a las 4 de la tarde. Y ese mismo día se aplican las inyecciones de enoxaparina en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque la warfarina todavía no ha logrado niveles. Entonces, el paciente debe estar protegido con las inyecciones de enoxaparina para que no vaya a hacer trombos. Al segundo día, después del procedimiento, hacemos lo mismo. El paciente se toma la dosis de warfarina que le han indicado a las 4 de la tarde y se aplica las inyecciones de enoxaparina por la mañana y por la noche. Al tercer día sucede lo mismo. Warfarina a las 4 de la tarde y enoxaparina en la mañana y en la noche. Al día cuarto, después del procedimiento, el paciente debe acudir al programa de anticoagulados para realizar el tiempo de protombina, que nos da el INR. La enfermera, de acuerdo a cómo encuentre el resultado, les dice si ya puede suspender las inyecciones de enoxaparina o si el INR está por debajo de 2, debemos continuar con las inyecciones hasta que obtengamos un resultado en metas. ¿Cuál es la meta? Generalmente es de 2 a 3, pero si el paciente tiene una válvula mitral mecánica o algún antecedente que hace que su INR tenga que ser entre 2,5 a 3,5, se debe continuar con enoxaparina hasta que logremos esta meta. Es muy importante a la hora de programar el procedimiento, ya sea un procedimiento odontológico o una cirugía, decirle al médico o a la secretaria que programa el procedimiento que por favor asignen la cita lunes, jueves o viernes para realizar el control de INR en un día hábil entre lunes y viernes. ¿Qué precauciones tenemos que tener con la enoxaparina? Es un medicamento anticoagulante, por consiguiente puede producir sangrado en cualquier parte del cuerpo. Puede ser una hemorragia nasal, una hemorragia en las encías, una hemorragia por vías urinarias o una hemorragia rectal. Es importante que el paciente esté muy atento a cualquiera de estos signos. En caso de presentar algún sangrado, debe acudir al servicio de urgencias. La enoxaparina siempre se va a administrar por vía subcutánea, nunca intramuscular, nunca intravenosa, solo subcutánea. Por eso la jeringa ya viene prellenada, viene lista con una aguja muy corta. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, la enoxaparina no se va a administrar por vía intramuscular, como se los dije anteriormente, solo por vía subcutánea. Las jeringas vienen prellenadas, es decir, que es de un solo uso. Jeringa usada es jeringa descartada. El médico le indicará la dosis apropiada y determinará la duración de su tratamiento. No lo suspenda antes ni lo prolongue sin indicación médica. Por eso es muy importante asistir al control del INR al cuarto día del procedimiento para verificar si ya hemos logrado las metas para suspender la enoxaparina y continuar solo con la warfarina.
¿Cómo se prepara la jeringa? ¿Cómo se prepara el lugar de la inyección? Primero, entonces, el paciente o la persona que le va a administrar el medicamento debe lavarse las manos con agua y jabón y secarlos con una toalla desechable o una toalla limpia. Posteriormente, se va a preparar el área de administración. Este medicamento se puede aplicar en el abdomen, alrededor del ombligo, o en los brazos o en los muslos. Más adelante les voy a especificar bien las zonas de inyección. Entonces se prepara el lugar de administración, se descubre el área y se prepara para la asepsia. Para la asepsia entonces limpiamos la zona elegida, ya sea el abdomen, el muslo o el brazo, lo limpiamos con alcohol, con un algodón impregnado de alcohol. Se deben coger 3 moticas de algodón, impregnarlas de alcohol, se hace una asepsia del centro, o sea, del lugar donde vamos a aplicar la inyección hacia afuera, vamos ampliando el círculo hacia afuera, pero siempre iniciamos por el lugar donde vamos a inyectar. Hacemos un círculo pequeño y vamos ampliando el círculo, así como lo vemos acá. Posteriormente ya se elige otro sitio, es decir, en la mañana podemos aplicar en el lado derecho del abdomen, en la noche en el lado izquierdo. Al día siguiente puede ser en un brazo, al otro día en el otro brazo, posteriormente en un muslo, al siguiente día en el otro muslo. Generalmente estas inyecciones traen una burbuja de aire. Este no se debe eliminar, no tenemos que purgar la jeringa a menos que sea por indicación médica. ¿Cómo es esto? Entonces, por ejemplo, el paciente pesa 58 kilos y el médico le manda aplicar 58 miligramos. Resulta que la jeringa viene solo por 20, 40, 60 u 80 miligramos. Entonces, el médico le ha ordenado y en la farmacia le han entregado enoxaparina de 60 miligramos, pero el médico le mandó a aplicarse 58. Quiere decir que debemos descartar 2 miligramos de la jeringa. Entonces, se sube el émbolo, la jeringuita, se le sube hasta que esté en 0.58. La otra parte del medicamento se debe descartar. En ese caso, nos toca botar un poquito el aire, pero podemos volver a recuperarlo antes de aplicar el medicamento. Esos son los sitios donde vamos a aplicar el biológico. Entonces, se puede aplicar en la zona del abdomen, siempre respetando 3 centímetros después del ombligo, es decir, 3 centímetros a la derecha, 3 centímetros a la izquierda, 3 centímetros hacia la parte superior y 3 centímetros a la parte inferior. Quiere decir en la mañana acá, en la noche acá, al día siguiente puede ser acá, al día siguiente en la parte inferior. Cuando ya varias partes estén puncionadas, entonces ya pasamos a los brazos, puede ser en la cara lateral del brazo, del deltoides, pero recuerden que siempre es subcutánea. Entonces, respetamos 3 centímetros debajo de la articulación del hombro y 3 centímetros por encima de la articulación del codo. En toda esta área podemos aplicar la inyección, en el brazo izquierdo y en el brazo derecho. Acá podemos verlo mejor en la cara externa del brazo. Y también en la cara externa del muslo, es decir, de la mitad hacia afuera, respetando también 3 centímetros de la cadera hacia el fémur y 3 centímetros de la rodilla hacia arriba, también del fémur. En este lado del muslo también, respetando 3 centímetros de la articulación y 3 centímetros por encima de la rodilla. Podemos aplicar un día acá, otro día acá, al siguiente día derecha, izquierda, izquierda, derecha. Bueno, ¿cómo preparamos la jeringa antes de la inyección? Entonces, siempre que tenemos un medicamento en nuestras manos, es importante revisar la fecha de vencimiento. Si el medicamento ya cumplió esta fecha, no se debe administrar. Debe hablar con el proveedor o la farmacia que se los ha entregado para que le cambie la fecha de vencimiento o pedirle al médico una nueva orden. Se verifica que la jeringa no esté dañada, que la aguja no esté doblada, que el líquido esté cristalino, que no tenga partes blancas o cristales, que sea una solución homogénea,
que no tenga nada como acumulaciones pues o densidades. Se verifica la dosis de miligramos ordenada por el médico, entonces cogemos la jeringa y si en la fórmula dice 60 miligramos, que la jeringa también diga 60 miligramos porque podemos incurrir en un error que nos hayan despachado de 80 miligramos y el médico solo nos haya ordenado 60 miligramos. Esto es de suma importancia porque con una sobredosis podemos causar una hemorragia. Procedemos entonces a quitar el capuchón, o sea, la tapita de la aguja, con mucho cuidado, evitando puncionarnos. Posteriormente, entonces no eliminamos el aire de la jeringa antes de administrar la inyección. Aplicamos con la aguja en posición recta, haciendo un ángulo de 90 grados, como lo podemos ver acá. Entonces, se pellizca un poco la piel del abdomen o del muslo o del brazo, de la parte que hayamos seleccionado para inyectarnos. Se pellizca un poco, hacemos la asepsia con las 3 moticas de algodón y luego colocamos la aguja en posición recta, no desviada hacia los lados, en posición recta que haga un ángulo de 90 grados. Este es 90 grados, ¿cierto? La aguja es muy corta, por lo tanto debe ir derechita. En esta posición vamos a inyectar. Luego puncionamos la piel. Cuando ya estemos seguros de que la aguja ha entrado, introducimos todo el líquido. Debemos esperar más o menos 50, 60 segundos porque la aguja es muy delgada, entonces el líquido entra lentamente. Ya, una vez hayamos introducido todo el líquido, verificamos que no hayan residuos, procedemos a retirar la aguja de la piel y la descartamos en un guardián. ¿Cuáles son los eventos adversos que podemos tener de estos anticoagulantes? Pueden causarse hemorragias, entonces tenemos que estar atentos a cualquier signo de sangrado en la orina, en la materia fecal, en las encías, que haya expectoración con sangre o que haya vómito con sangre. Ante la presencia de alguno de estos signos debemos consultar inmediatamente urgencias. Se pueden presentar también reacciones alérgicas como brotes en la piel, ronchas o hay una reacción más delicada que es el edema de garganta. Cuando esto pasa, el paciente empieza con tos y siente dificultad para respirar. Esto es muy delicado y el paciente debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. No debe esperar en la casa, no debe hacer ningún otro procedimiento más que ir inmediatamente a urgencias. Y los otros eventos adversos son los trastornos de la piel o del tejido subcutáneo que se ven, pues es muy común que se presenten, pero estos no son tan graves. Son equimosis, pues moraditos o tumefacciones de la piel. Esto sucede mucho con la enoxaparina, pero no nos debemos preocupar, esto es algo esperable, ¿sí? Ya si se presenta una reacción adversa alérgica, sí debemos acudir a urgencias o una hemorragia, también debemos acudir inmediatamente a urgencias. La jeringa siempre se debe desechar en un guardián. Como en nuestras casas no tenemos guardianes, lo ideal entonces es depositarla en un frasco de pared gruesa, un frasco de gaseosa o un frasco fino de boca ancha que nos permita depositar ahí todas las agujas, la jeringa completa, porque esas inyecciones de enoxaparina no permiten desprender la aguja. Ellas vienen adaptadas a la jeringuita plástica o de vidrio, por lo tanto no se descartan solo las agujas, sino la jeringa completa. Por eso debe ser en un frasco de paredes finas y las debemos llevar a la farmacia que nos ha entregado el medicamento para ellos hacer su disposición final de una forma muy responsable. Bueno, este es el teléfono de nuestro programa de anticoagulados, 322-7090, extensión 4538. Si tienen alguna duda, siempre estamos para ayudarles. Recuerden que la terapia puente siempre debe ser ordenada por su médico tratante, sea el internista, sea el cardiólogo, sea el vascular periférico o el neumólogo. Siempre ellos deben estar de la mano con la enfermera del programa de anticoagulados y con el paciente cuando vamos a iniciar una terapia puente. Muchas gracias. Hasta luego.